Muy buenas tardes. Lo primero que quiero especificar, para que no haya polémicas al respecto, es que uso la palabra o la expresión reforma agraria en un sentido laxo como política de redistribución de tierra, más bien para incitar. Hay un debate que estamos desarrollando como grupo de investigación, pero no quiero que discutamos sobre qué es o qué no es reforma agraria. Estoy usado con un sentido más bien molestoso. Ups. Esto no se mueve. ¿Cómo pasa esto? Bueno, voy a estar de acá. Bueno, estamos situados acá, en un espacio muy especial, un espacio que hasta 1860 no era incorporado al Estado de Chile. En el 60 recién legalmente se incorpora, pero en la práctica no es hasta el 83, cuando esto se hace efectivamente un espacio bajo el dominio del Estado chileno, periodo en el cual el pueblo que lo habita es sometido a un proceso de relegación que se llama pacificación y reducción. Desde ahí existen bajo títulos de merced las producciones indígenas o las comunidades indígenas, pues sean títulos de merced bajo título comunitario, pero en realidad el Estado nunca proyectó que esto se siguiera manejando en forma comunitaria. A partir de ese proceso de despojo en el cual de las cerca de 5 millones de hectáreas de la Araucanía, solamente 500.000 quedan en manos de comunidades mapuche, y no todas quedan con tierra. De las 120.000 personas que habían, aproximadamente 80.000 quedan con tierra, y el resto sometido a una serie de procesos bastante diversos. Junto con este despojo de tierra, el resto se entrega a colonos nacionales, extranjeros, y se remata a mejor postor. Así se construye la propiedad de tierra en la Araucanía, y da inicio también a un proceso que ahora podemos llamar tremenda degradación ambiental. Este era el paisaje sobre los 800 metros, bajo los 800 metros, y esto es lo que ocurre después. Aquí está clarísimo, parque, no parque. Un proceso ahí, los incendios que tuvimos hace poco se consideraban terribles. Bueno, aquí se quemaron en aproximadamente 15 años cerca de 1 millón de hectáreas. Eso es lo que llaman. Ciudades como Angol se registraban medias de sobre 10 grados más alto que lo habitual. Porque en todo Chile se prohibía la quema, excepto la Araucanía, que se permitía como despejo de suelo agrícola. Ups. Y esto lleva, obviamente, con prácticas inadecuadas de manejo de suelo que no son, tenemos claro, los mapuches tenían un 10% aquí del suelo. Así que esto del tipo de informe de Lundgren, que la pobreza causa la degradación, no es tema acá. Aunque se ha usado mucho como tema, pero acá no es tema. Obviamente con condiciones distintas, manejos similares, rápidamente ocurre esto. Tenemos aquí la negra fertilidad natural de los suelos, requerimiento de insumos para sostener, mantener, ni siquiera aumentar, sostener la productividad agrícola, y esto de acá que cae abruptamente es el retorno marginal. O sea, por cada peso que pone el agricultor, ¿cuántos regresan? ¿Por qué? Por esto, lo que antes era gratis, le tocaba pagarlo. Esto estoy diciéndolo en 2 segundos, cosa que se demoró bastante en ocurrir. Lo cual, en el paso del tiempo, me salté como 100 años, da paso a lo que mencionaba recién que me precedía. Hubo un cambio en el contexto político, un cambio en el contexto normativo, productivo, y posterior al decreto ley 701 se fomenta la industria forestal, que es un nuevo proceso de degradación y despojo, que hay una serie de otros problemas que no es el tema de discutirlo ahora, aunque me tienta mucho hacerlo. Y lo que me sigue tentando y no puedo dejar de explicar es esto, la Araucanía, donde nace el agua. Problemas de agua están hasta incluso en la cordillera llegando a ser con camiones de aljibe, todos los años, incluso cerca del invierno. ¿Qué pasa? Cambio climático. No, señor. No. Aquí lo que le decía a los amigos cuando discutíamos este tema, mapuche y no mapuche, aquí no es Huenehuachén, que hace que venga menos agua, ni es el cambio climático en otro lado. Aquí hay 2 causantes. Código de agua, concentración de los recursos hídricos en pocas manos, y aquí está más clarísimo, moderación en 30 cuencas similares,
¿Qué pasa con el agua a medida que aumenta los bosques nativos? Aumenta el agua en los ríos, aumentan las plantaciones forestales, disminuye. Eso está con toda la estadística y probabilidades que no la voy a explicar ahora, pero eso no tiene mucho, no viene el caso que está discutiendo, pero no puedo dejar de mostrarlo. Aquí no es bueno echen concentración códigos de agua y de 701 de estímulo forestal. Ahora, luego esta pequeña introducción que no podía dejar de hacer la región en la cual estamos, poco a implantar. Luego este proceso de despojo, pelea por tierra, porque cuando se dan los títulos de merced a las comunidades mapuches, que el Estado otorgó un título, aquí no estamos hablando de terreno de hace 500 años, estamos hablando de 100. Junto con esa entrega también comienza una serie de procesos de despojo por agricultores vecinos, empresas, todo eso ha sido bastante discutido. Y a la vuelta a la democracia, el Estado de Chile hace eco un poco estos reclamos de restitución de tierras. Primeramente, restitución de tierras de los mismos títulos de merced. Y junto con la creación de la CONADI, crea el Fondo para la Restitución de Tierras y Agua, que de alguna forma es un método por el cual el Estado de Chile asigna con métodos de mercado, compra de tierra y entrega, una forma de restitución. Ahora, al igual que lo que ocurrió con algún proceso de restitución de tierra originado en la reforma agraria de los años 60 y 70, que fue revertida completamente tras el golpe militar, bueno, aquí también hay una serie de mitos urbanos o una serie de ideas que están en el colectivo social, no la gran de ellas sembradas en población. Tenemos que ver, mostrar, no traje las noticias, pero lo que publicaba el Mercurio, una serie de otros estudios muy pequeños, con muy pocos casos, los cuales planteaban en definitiva que las tierras estaban siendo entregadas, que eran superficies muy buenas, el filete de Chile lo llamaban, que estaba siendo entregado a comunidades mapuches y que estas las dejaban botadas, que además explotaban algunos recursos de fácil acceso, como recursos forestales, por ejemplo, y estas quedaban botadas. Ese era hace unos años era el mito urbano que había en torno a esta compra de tierras por parte del Estado de Chile. Un poco para dar respuesta a eso y para asumir políticas de gobierno. Si bien se había comprado una cantidad cerca de 120.000 hectáreas de terreno, era hasta el 2010, no se había hecho ni una evaluación sistemática, ni una evaluación de política respecto a cuáles son los impactos en los suelos y en la población. En los suelos que están entregando, qué tipo de predios estaban entregando, cuáles eran los impactos en estos predios y en la población beneficiaria de esta política. Y dado lo anterior, ¿cierto? Se desarrolló un estudio hace unos años atrás, en el cual no había ninguna base, que lo hicimos con un equipo de investigadores aquí en la Universidad de la Frontera, y principalmente lo que queríamos ver el impacto económico sobre la compra de tierra de las familias y también el impacto de esta compra en los mismos predios. Se utilizó un enfoque complementario, cual y cuantitativo, con una serie de estrategias de colecta de información, tanto de las personas, dirigentes, como un análisis ecosistémico predial, biofísico y caracterización productiva de los predios. Ahí está la muestra, que era bastante representativa. De los cerca de 120.000 hectáreas, se estudiaron 34.000 hectáreas, cerca de 800 familias. Bueno, fue bastante representativo el estudio, por tanto, fue muy utilizado en política pública sus resultados. Estos fueron los predios estudiados solamente en la Araucanía. Se estudió la Araucanía, los ríos, los lagos y Biobío. Por tanto, es una muestra bastante... Los colores son del instrumento de compra, el 20A, 20B, que tiene que ver las formas que establece la legislación de compra de tierras para reclamar estas tierras y comprarlas. Vamos a los resultados. Primer mito, no se dejaban botar. Ni se arrendaban, ni se daban en medidas. El 80% era usada y habitada,
y una fracción lo usaban solamente para producir, no lo editaban, y partes muy pequeñas eran arrendadas a medrería. Vemos de una muestra bastante grande. No estaban siendo dejadas botadas, ni estaban siendo dejadas en arriendo. ¿Qué pasaba con estas que no habían? Había una serie de limitantes del tipo de habitabilidad, no eran predios habitables, agua, luz, servicios básicos, y no tenían habilitación productiva. No era cierto que tenía una serie de infraestructura que se dejaba botada. Se llevaba la infraestructura, no había infraestructura. Segundo gran mito, eran terrenos de tremenda aptitud, predios de aptitud agrícola. Dicen, no, son los tremendos trigales, frutales, que eran el filete de Chile que se le estaba dando. No, vemos aquí, por ejemplo, en una columna vemos el uso actual y el uso potencial en la Biobío y Araucanía. Igual, el primer dato que vemos, que en Biobío más del 70% eran predios con aptitud forestal o de conservación, no con aptitud agrícola. Más del 65% en la Araucanía. El uso que está dando de las comunidades, en uso, lo que es agrícola, salvo agrícola, lo que es conservación, lo que es forestal, está muy cercano a lo que estaban haciendo las comunidades con respecto al uso potencial de estos suelos. Por tanto, esta idea de suelos con un tremendo potencial agrícola siendo abandonado no era efectiva. No les voy a dar la lata con todos estos datos. Desde el punto de vista del potencial productivo, que era otra crítica que se hacía, no se dejan botados y no producen nada. Aquí en esta gráfica podemos ver, dando un ejemplo en el caso de trigo, que la producción, si bien era una intensidad menor al máximo posible de obtener en cada uno de los sitios, y eso vimos en zonas agroecológicas, y comparamos con esta zona agroecológica, el potencial productivo se producía menos de lo que la intensidad que se podía, pero muy homogéneo. Por tanto, eso da cuenta de que no es el productor o los productores que tenían problemas, sino que eran limitaciones dadas por las características biofísicas de los predios. No eran predios con una alta receptividad tecnológica, o sea, no eran capaces de traspasar insumos a producción. Y esto lo ilustra mejor todavía. 4 zonas agroecológicas de la Araucanía, fíjense, aumento de niveles de modernización, aumento de rendimiento. En la pendiente podemos ver la baja respuesta a estos insumos. O sea, los agricultores tienen que modernizarse, producir más. Entonces, no parece muy lógico. Y aquí parece menos lógico, cuando a partir de eso modelamos. Fíjense, por favor, en este caso, en el secano interior. Esto es aumento de insumos, aumento de venta, pero esto es el aumento de costo en insumos, y esto es la ganancia. Esa es la paradoja. Tiene la mayor ganancia en el menor nivel productivo. No, jefe, no me sale a cuenta modernizarme. Racionalidad completamente lógica desde un punto de vista económico. No les sale a cuenta, porque hay limitaciones duras en los predios, lo cual hacen económicamente irracional esta modernización. Desde el punto de vista de los ingresos, ¿sí? Pues genera mayores ingresos el aumento de la tierra en las comunidades que tuvieron. Por lo tanto, hay un impacto directo en la familia. Y, discúlpenme esto, van a tener que creerme. Y este impacto, cuando desagregamos, ¿qué es lo que tiene impactos? Principalmente las actividades ganadería de menor horticultura, producción de alimentos. Alguien preguntaba por los alimentos. La gente dice serse más contenta, con más tierra produce más alimentos, produce como sabe producirlo, como lo ha producido, pero produce más alimentos. Esos alimentos lo hacen sentirse más feliz, hay más suficiencia y más autonomía, más soberanía alimentaria. Y plantean directamente la soberanía alimentaria como un elemento de incremento de la felicidad. Y felicidad es calidad de vida, no es ingreso. Pero también aumentan los ingresos. Bueno, y eso es el punto de partida. Eso nos permite tener una línea base, porque ahora, 10 años después, las preguntas son mucho más complejas. ¿Por qué son más complejas? Porque primero cambió la política. Se dieron cuenta que entregar tierra, porque antes era un título de merced, pero que es un cerro, no sirve. Han cambiado a entregas de tierras con un objetivo productivo. Un poco haciendo eco a este estudio que fue bastante grande, y mostraba un par de datos solamente acá, han concentrado las políticas de desarrollo, de modernización, porque eso no lo cambiaron, en los predios adquiridos. Por tanto, nunca habían habido tantos tractores en las comunidades como ahora.
y hay una orientación directamente hacia el agrobusiness, que se vinculen, que se articulen con el agrobusiness. Por tanto, hay cambio en la propiedad de la tierra, hay cambios en las estrategias productivas, hay cambios en las políticas del Estado. La actividad forestal sigue activando y ejerciendo su influencia. Por tanto, aquí las preguntas que nos estamos haciendo es cómo y en qué medida han sido transformados los patrones de uso y lógicas de producción de los predios adquiridos y cuál ha sido su efecto en los recursos prediales, cuantía, estado, distribución y los principales atributos del sistema agrario, productividad, diversidad, estabilidad, desde una perspectiva más compleja, un análisis más holístico. ¿Cómo, en qué intensidad ha afectado en los predios adquiridos y territorios circundantes? Que esto nadie lo ha visto. Cuando se compra un predio y tenía un vecino X y cambia una comunidad, también hay cambios de los vecinos, que se pueden ser buenos o malos, cambio de percepción. Hay cambio también de la forma de vida y la calidad de vida, no solamente de quienes llegan, sino de quienes están en el lugar. Y también, ¿qué ha pasado con este incentivo en los procesos de intensificación de los procesos de modernización productiva y actividades extractivistas? Que han ido de la mano, ahora lo van juntos. Compra de predios con incentivo de actividades extractivistas. Último, ¿de qué forma y en qué medida la compra de tierras a comunidades mapuches estaría afectando las economías locales? También hay ya este mito que campos productivos que ahora no producen, por tanto, un efecto en las un minuto. No, nos alcanzamos, tranquilo. Las economías locales. Y cómo y en qué medida la compra de tierra y el resentamiento de los predios adquiridos ha afectado el bienestar de las familias mapuches con la asignación de nuevas tierras y el de las familias campesinas que habitan y usan esas áreas circundantes. Mapuche y no mapuche es un problema, una situación como región que afecta tanto las condiciones locales, las economías locales, puede hacerlo. Hay una serie de mitos que son más complejos en torno a esto que están dando vuelta y que es necesario tratarlos, trabajarlos. Estamos en un primer año, estamos recién en una etapa de 25 predios y en esta muestra, que en realidad es muy pequeña, como para concluir algo, por lo menos se puede satisfacer un resultado. Primero, no se puede hablar de los predios adquiridos como si fueran homogéneos. Las estrategias que están utilizando las comunidades para habitar, si quieren, o usar los predios, son múltiples. Por una parte, aquí tenemos un ejemplo. Este es lo clásico que ocurría antes. Tenemos un predio que se divide, si son 40 familias, 40 franjas y cada uno quiere su espacio porque el gobierno o el Estado obliga a que tienes que tener propiedad individual para optar a agua, a casa, etc. Sin embargo, hay otros que están optando por esto. ¿Qué es esto? Algunos arriendan o dan el uso económico a un grupo de familias, u otros designan generalmente a dirigentes más jóvenes una especie de gerencia sobre el predio, en el cual la gente sigue viviendo en su predio de origen, pero utiliza esta comunidad productiva que da ingresos a las familias. Por tanto, hemos descubierto en estos pocos meses que ya inició el proyecto una diversidad que no encontrábamos antes de estrategias de uso de los predios adquiridos, que obviamente dan cuenta de una diversidad en los efectos y los impactos. Y ese es el proyecto que estamos ejecutando ahora, partió recién este año, que esperamos, bueno, todo lo que dije anteriormente, hubo un informe que se dio con un informe bastante grueso, un par de ladrillos, y esto esperamos que genere información mucho más completa, compleja y usable. Bueno, muchas gracias. Una consulta sobre estos mitos que se mantienen acerca del uso de la tierra comprada por Conania. Uno le escucha como todos los días en la radio, los políticos, o sea, la gremial, y generalmente se fundamenta sobre un estudio de la UFO, como de 2009 o 2013, no me acuerdo, pues siempre fundamenta diciendo que el estudio de la UFO concluyó que el 65% de la tierra no eran trabajadas, todo eso. ¿Cómo? O sea, entiendo que no es el mismo estudio. No estoy, es exactamente el mismo, ahí te voy a contar por qué. Hay sesgos. ¿Cómo uno juega sobre la cifra al final para tener como conclusiones o completamente, o sea, que pueden ser como contradictorias? Además, desde este ámbito, ¿cómo uno puede ver como
estos distintos estudios que al final como uno siempre va a llegar con otro estudio que va a decir, no, como aquí como con otros indicadores, luego a demostrar otra cosa y como levantar como otro discurso. Bueno, ¿me escuchan sin micrófono, no? Sí. Bueno, primero, lamentablemente, y no sé si lamentable o afortunadamente, no es el mismo estudio. Lo que pasa es que los datos se leen como los quieren. Primero, antes de que se hiciera este estudio, lo más utilizado era un estudio de libertad y desarrollo, con unas encuestas CASA, algo muy, muy sencillito, planteaban que esto no había servido para nada, que el Estado había botado dinero, que los predios, estos mitos, predios sumamente productivos estaban botados, etc. Todos estos mitos, y muchos eran mitos, incluso me recordaban mucho la reforma agraria de cuando entraban los campesinos y se comían el toro semental, que ni un lado se lo comieron, un parte, bueno, yo trataba de pesquisar y nunca se lo han comido. Bueno, aquí también había un estudio que salía en Mercurio, La Tercera, Segunda, en todos lados. Cuando este estudio apareció, desmintiendo todo, y con una base muy, muy fuerte de información, pagado por CONADI, por tanto tuvimos que, desde el punto de vista metodológico, fue filtrado 20 veces tanto por el Ministerio de Desarrollo Social como por CONADI, por tanto no podían después desdecirse los resultados. Sin embargo, apareció una vez la segunda, un poquitito en el Mercurio, pero con una frase horrorosa como esa. No, lo que decía, que era una parte lo que mostraba el gráfico inicial, antes, que de las familias que habitaban, o sea, que les habían comprado predio, inicialmente solamente un 50% los habitaban, pero la totalidad lo usaban. 50% los habitaban porque, primero, muchos tenían el predio de origen al lado del predio comprado, por tanto seguían viviendo en sus predios utilizando productivamente el otro. No había agua, no había luz, el municipio era un cuello de botella para la llegada de nueva familia, por tanto todos lo usaban, pero la posibilidad, muchos se demoraban, era entre 2 y 48 meses la dispersión entre que compraban el predio y la familia lo habitaban. Entonces eso decía ese dato, que habían problemas para la habitabilidad de los predios y que no estaban dadas por el uso. ¿Qué dijo la prensa? O esto, sabemos que la prensa no es necesariamente objetiva, y en algunos medios específicos. O sea, 65% de los predios adquiridos no se usan. No, sí se usan, pero no se habitan por problemas, en fin. Y que se presentó en la FAO, en todos los ministerios, se utilizó mucho para corregir la política pública, pero incluso la concertación no creía sus datos. Además, oye, nos van a lapidar con esto. No se creían sus datos. No, esto estaba bien, todavía estábamos en terreno, estábamos con la gente, y ya había certeza que había un impacto positivo, que los mitos no eran tales, porque estoy metido y sé qué predios habían comprado y cuáles no, y qué había antes y qué hay ahora. Por tanto, los datos corroboraron la percepción que teníamos el grupo de investigadores que trabajábamos en esto, que son investigadores locales. Pero eso no fue replicado por ningún medio masivo. Se utilizó en política, se corrigió desde la FAO, se corrigió las políticas públicas a partir de esto. Es más, de hecho pedí un permiso para poder hacer una serie de libros a partir de esto. Y nunca me llegó el permiso de CONADI. Ahora ya han pasado tantos años que me da lo mismo y lo estoy usando y replico, pero ya por eso necesito una actualización, que fue el proyecto que postulamos, y poder explotar betas científicas que quedaron explotadas porque era un estudio por contrato de algo ahí. Pero es lo que queremos hacer ahora y tener datos más profundos, de perspectivas más holistas. Pero el mismo estudio, lamentablemente, no hay diferencia. Martín Higuera, de la Católica del Paraíso. Me llama la atención de que su ponente se llame reforma en contextos de... O sea, reforma, la verdad, en un mundo neoliberal. Teniendo en cuenta que, claro, han habido varias reformas en estos contextos posterior a los 90, hoy en día, no sé, está la reforma de la educación, reforma al código de agua, pero me llama la atención que usted utiliza ahora reforma diciendo que no hay discusión, más allá que se discute entre algunos actores, no hay una discusión pública o política abierta en ese sentido, y porque sobre todo usted lo introdujo que finalmente es una distribución de tierras que no llega a reforma. Entonces me gustaría que comente un poco más de
¿por qué su grupo de estudio llama esta investigación reforma agraria, siendo que no una reforma, sino que una distribución? Sí. Más que grupo de estudio, este es un debate interno, con la Lince Carter leamos que dice que no es reforma, y lo que decía lo usé como un poco para instar el debate. Sí, hay un proceso de redistribución de tierra, ¿cierto? Y los procesos de redistribución de tierra se han dado en varios contextos, mediado por el Estado que es propia, y Chile, así como varios otros países, no es único, eligió un modelo de mercado, en el cual compra tierra, da precio de tierra, distorsiona el precio de las tierras, eso es algo que estamos, en este momento en la Araucanía, el único comprador de tierra es CONADI. Entonces, sí, es una... Lo que pasa es que igual hay una especie de, hasta antes de estos 50 años de reforma agraria en Chile, hablar de reforma agraria es una especie de pecado, como que estás haciendo algo que era inapropiado en el país. Y a propósito, un poco para generar esta discusión, incluí en esta presentación, vean, ¿no?, el proyecto, el tema de que esto es una reforma agraria en contexto neoliberal. Yo pretendo defenderlo, estoy juntando información para ello, pero no es que todo mi grupo de investigación esté de acuerdo.